Bueno, hoy no simplemente me voy a mojar, sino que me voy a lanzar a una piscina llena de tiburones porque voy a tratar de abordar un tema bastante interesante que es ¿cuál es la línea que define lo que es rock y lo que no es rock? Y como podrás entender es una línea ridículamente difusa y por eso la dificultad de abordar este tema. Ahora, ¿por qué hago esto? Porque hace apenas unos días había sacado un video que se llama No, Shakira nunca ha sido rock, lo siento, y esto generó una gran cantidad de comentarios entonces en donde me sugerían que hiciera un análisis similar, pero con bandas como Maná, Soda Stereo, Juanes o ese tipo de músicos. Para entender todo este relajo entonces me parece importante que lo primero que tendríamos que hacer es determinar cuándo, cómo y dónde se empezó a acuñar el término rock. Básicamente rock era una especie de apócope, una contracción de la palabra rock and roll, que es el estilo de música que se originó en los 50s con Chuck Berry, con Little Richard, etc. Ahora, ¿por qué se le empezó a definir solamente como rock y ya no como rock and roll? Porque a mediados de los 60s entonces el rock and roll se empezó a combinar con otros estilos, como por ejemplo el blues, el soul y el rhythm and blues. Esta amalgama entonces de estilos se le empezó a denominar simple y sencillamente rock, ya no rock and roll. Ahora, en los 60s, como podrás entender, había una enorme cantidad de bandas, muchas de ellas de Inglaterra y la otra parte de Estados Unidos, todas con propuestas diferentes, pero yo creo que si tú buscaras dentro de la historia del rock la banda prototípica de lo que es el término rock, estaríamos hablando de alguien como The Who. En 1965 entonces The Who lanza el disco My Generation, que podríamos considerarlo como un ejemplo perfecto de rock primario. Pero a pesar de que las raíces del rock estaban perfectamente bien definidas, había otro tipo de músicos que querían experimentar con otros sonidos y que también fueron entonces forjando lo que conocemos actualmente como rock. Por ejemplo, los Beatles. Los Beatles entonces empezaron siendo muy pop, pero después hicieron música muy experimental. Uno de los comentarios más absurdos entonces que le he escuchado a alguien es que los Beatles no son rock porque eran muy pop. ¿Cómo pueden no ser rock una banda que definió el género? Es completamente ridículo. Sin embargo, es comprensible hasta cierto punto que haya gente que no considere a los Beatles como rock porque esta banda expandió con su experimentación musical mucho los límites e incluso llegó a desbordar esos límites de lo que era considerado rock. Y no fueron solamente los Beatles, en los 60s todos querían tener algún tipo de contribución voluntaria o involuntaria a lo que sería esa formación del género. Así teníamos entonces a bandas como Pink Floyd o Jefferson Airplane o The Doors que experimentaron con la psicodelia. En otras palabras, lo que tenemos que entender es que el rock no es esta cosa estática que permaneció igual durante décadas, o sea, no es reggaetón. En el rock era muy normal entonces experimentar con otro tipo de influencias y sonidos propios de lo que cada músico consideraba que debía incluir esto que estaba formándose como rock. No podemos olvidar entonces que dentro de la evolución del rock siempre hubo músicos con intereses, ideas y influencias musicales propias y que quisieron hacer una contribución al género. Si querías entonces un rock que esté más inclinado hacia el pop, pues le decías pop rock. Si querías entonces un rock un poquito más duro, porque no te gustaban los blandengues pop rockeros, bueno, entonces inventas algo que se llama hard rock. Y quieres alejarte de toda la parafernalia de las grandes bandas de art rock como Pink Floyd y ese tipo de cosas y quieres algo más crudo, más simple, mucho más orgánico y visceral, pues entonces empiezas a hacer una música que luego fue conocida como punk rock y así sucesivamente. Ahora, ¿cuál es el resultado natural de semejante diversidad musical? Pues que la gente empezara a tomar partido por un tipo de rock o de estilo en particular. Entonces había gente que decía, a mí no me gusta mucho Led Zeppelin, prefiero a los Beatles o viceversa. O gente que decía, a mí en realidad me gusta más David Bowie que alguien como Deep Purple, por ejemplo. En otras palabras, el rock no conforma entonces solamente un gusto musical en particular o una especie de diversión o de entretenimiento, sino que también genera identidad en las personas. Las personas se identifican entonces con el tipo de rock que prefieren y esto entonces empieza a hacer
que haya los clásicos roces entre los mismos rockeros, de los que ya estamos más que acostumbrados todos los que estamos dentro del rock. ¿Cuál es la cuestión entonces? Que cuando empiezas a identificarte, a generar identidad con un tipo de música en particular, pues empiezas a generar sesgos. En el caso específico del rock, este sesgo lo conocemos de memoria. Esto es rock, pero esto de acá no es rock. Esto es clásico. Y esto es solamente el principio. Mismos orígenes, pero distintas formas de expresarse. Esto es básicamente la diferencia entre un tipo de rock y el otro, pero el otro sesgo importantísimo que hay que tomar en cuenta es que para una inmensa cantidad dentro de la fanaticada rockera, un factor fundamental que hace que ellos consideren a algo como rock o como no rock es qué tan popular o qué tan comercial se convierte una banda. Cuando algo es demasiado comercial para ellos, empieza a descalificar a esa banda como rock. ¿Por qué? Pues no lo sé, porque probablemente los orígenes del rock no tenían que ver tanto con lo comercial o con ser popular, sino con expresar un punto de vista, la rebeldía, la lucha antisistema y todas estas cosas que forman parte de la cultura rock. Ahora, ¿por qué es importante primero y principal identificar este tipo de sesgos que todos en cierta medida tenemos dentro de la comunidad rockera? Para no empañar el análisis musical, es decir, no se trata aquí de que algo sea o no sea rock porque a ti te guste o te disguste o porque se haya vuelto comercial o siga en el underground. Vamos a tratar de concentrarnos en lo musical de aquí en más. Vamos a empezar entonces con bandas como Maná, Soda Stereo o Caifanes. Estas bandas entonces representaron en su momento la versión latinoamericana, la versión en español del tipo de rock que estaba de moda en ese momento, es decir, en los 80s. Esto sería básicamente el New Wave, que era un conglomerado de varios estilos de pop rock. Para responder la pregunta de si cualquiera de estas tres bandas es o no es rock, primero tendríamos entonces que considerar si el tipo de música que hacían en su momento o con el que empezaron se puede considerar como rock. En mi criterio, el New Wave sí es una parte del rock, pero una parte del rock que tendía mucho más hacia lo pop y hacia lo comercial también, y probablemente esta sea la razón del estrepitoso éxito que han tenido cualquiera de estas tres bandas. Vamos a revisar ahora el caso de otras ciertas bandas que también tendrían esta especie de estigma de no ser rock, como Café Tacuba o los Fabulosos Cadillacs o los Aterciopelados de Colombia. ¿Qué es lo que pasa con estas bandas entonces? Que incluyen de una forma tan evidente, tan notoria, ciertas características y ciertos elementos de la cultura musical latinoamericana que uno empezaría a sospechar que ya dejaron de ser rock y más bien hacen alguna cosa extraña que tiene demasiado de la música que nosotros conocemos en Latinoamérica. Ahora, por Dios, no estoy diciendo que esto tenga algo de bueno o de malo, ni lo estoy juzgando ni lo estoy criticando, simplemente estoy traspasando el criterio de la gente sobre este tipo de bandas y cuáles son los argumentos que utilizan para descalificarlo como rock. Ahora, ¿cuál es el problema con esto entonces? Que como el rock como tal, propiamente dicho, fue un género musical nacido en Inglaterra y Estados Unidos principalmente, entonces estos dos países fueron los que generaron los estándares, digamos, el molde de lo que conocemos como rock y que fue predominantemente un tipo de música de habla inglesa y propio de las características culturales de esos dos países. ¿Por qué empecé entonces hablando de bandas como Maná, Soda Stereo y Caifanes? Pues porque ellos fueron los precursores de este nuevo tipo de rock que fomentaba nuestra identidad propia como latinoamericanos. En otras palabras, ellos por supuesto que empezaron haciendo algo conocido como New Wave, que estaba dentro de esos estándares, pero le fueron agregando cierto tipo de elementos, sobre todo se me ocurre Caifanes, que forman parte de la identidad latinoamericana. Era apenas lógico entonces que las bandas que siguieran surgiendo dentro de este movimiento del rock latinoamericano quisieran seguir experimentando con sonidos propios de nuestra cultura. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que al final del día, esto que llamamos rock latinoamericano sería básicamente nuestra propia versión de la música rock.
Pero vamos metiendo el dedo en la llaga. Esto que la industria musical y los Grammys, ahora hay hasta una nueva categoría que es el Grammy Latino, e incluso el mismo documental de Gustavo Santaolalla, que mucha gente criticó durísimo, nos quiere vender como rock latino. Seamos sinceros, es un tipo de rock extremadamente comercial, extremadamente inclinado hacia lo pop y por supuesto muy pero muy mainstream. Así que hasta cierto punto entiendo por qué hay gente que no considera ese tipo de música rock, pero esto ya nos metería en una discusión bastante más profunda y compleja. En todo caso, en este video he querido dar mis 5 centavos. Si te gustó este video, clávale un buen like, compártelo con todo el mundo y conmigo, ya lo sabes, será hasta una próxima oportunidad.